Hola a todos y a todas que nos escucháis desde el hospital o desde la residencia. Pacientes, abuelos y abuelas, equipos sanitarios, cuidadores, trabajadores. Lo que estáis a punto de oír es un audiolibro que han grabado para vosotros los chicos y chicas de secundaria del Colegio Vedruna de Malgrat de Mar. En nuestra escuela, el día de San Jordi es fiesta grande. No hacemos las clases habituales, sino que el alumnado y el equipo docente realizamos un montón de actividades diversas que siempre tienen relación con los libros, las rosas y el amor. Hemos hecho de todo. Teatro para los más pequeños, recitales por las calles, murales en el suelo con tizas de colores. Hemos colgado etiquetas con textos escritos en la fachada del colegio. Uf, muchísimas cosas. Pero este año no podemos hacer nada de todo esto. A pesar de ello, vuelve a ser San Jordi y vuelve a ser fiesta grande. Y no queremos renunciar a esta fiesta, de ninguna manera. Y tampoco queremos que renunciéis vosotros. Por lo tanto, se nos ha ocurrido una actividad que nunca antes habíamos hecho. Un audiolibro, que incluye poesía y prosa de diversos autores en lengua castellana. Las voces que os leen estos textos son mayoritariamente del alumnado de secundaria. Tienen entre 12 y 16 años, pero si prestáis mucha atención, también podréis distinguir algunas voces de miembros de sus familias y algunas otras voces de nuestro profesorado. Todas estas voces son las voces de nuestra escuela y queremos hacerlas llegar muy lejos, allá donde estéis. Debéis saber que pensamos en vosotros mucho, y este es nuestro regalo de San Jordi para todos vosotros, para que todos tengáis, también este año, un día de libros y rosas, pero sobre todo de amor. Buen día de San Jordi 2020. La poesía es un arma cargada de futuro. Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmado, como un pulso que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. A un olmo seco, Antonio Machado.
al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. El beso, Julio Cortázar. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pasado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. ¿Y si nos mordemos el dolor es dulce? ¿Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento? Esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Educar, de Gabriel Celaya. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Polvo de carbón, Ana María Matute. La niña de la carbonería tenía polvo negro en la frente, en las manos y dentro de la boca. Sacaba la lengua al trozo de espejo que colgó en el pestillo de la ventana. Se miraba al paladar y le parecía una capillita ahumada. La niña de la carbonería abría el grifo que siempre tintineaba, aunque estuviera cerrado, con una perlita tenue. El agua salía fuerte, como chascada en 1000 cristales contra la pila de piedra. La niña de la carbonería abría el grifo de agua los días que entraba el sol, para que el agua brillara, para que el agua se triplicase en la piedra y en el trocito de espejo.
Una noche, la niña de la carbonería despertó porque oyó la luna rozando su ventana. Saltó precipitadamente del colchón y fue a la pila donde a menudo se reflejaban las caras negras de los carboneros. Todo el cielo y toda la tierra estaban llenos, embadurnados del polvo negro que se filtra por debajo de las puertas, por los resquicios de las ventanas, mata a los pájaros y entra en las bocas tontas que se abren como capillitas ahumadas. La niña de la carbonería miró la luna con gran envidia. Si yo pudiera meter las manos en la luna, pensó, si yo pudiera lavarme la cara con la luna, y los dientes, y los ojos. La niña abrió el grifo, y a medida que el agua subía, la luna bajaba. Bajaba hasta chapuzarse dentro. Entonces la niña la imitó. Estrechamente, abrazada a la luna, la madrugada vio a la niña en el fondo de la tinta. Mario Benedetti, compañera. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, que usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Caminante no hay camino. Antonio Machado. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace el camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estrellas en la mar. Blase de Otoreo. En el principio, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Fue sueño ayer, mañana será tierra, de Francisco de Quevedo. Fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada, y poco después humo, y destino ambiciones y presumo, apenas punto al cerco que me cierra. Breve combate de importuna guerra, en mi defensa soy peligro sumo, y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo, que me entierra. Ya no es ayer, mañana no ha llegado. Hoy pasa y es y fue con movimiento, que a la muerte me lleva despeñado. Azadas son la hora y el momento, que, a jornal de mi pena y mi cuidado, cavan en mi vivir mi monumento. César Brandon, la luna y la tierra. Se acercaba el día de su 18º cumpleaños, y la tierra se encontraba acostada bajo algún lugar del espacio porque desde que vio a la luna no dejó de provocarse efectos mariposa en el estómago. A ver si así podía poner un poco de práctica la teoría del caos y conocerla. Pero la luna era ordenada, meticulosa y apasionada en las cifras. Al principio no se fijaba de alguien que había tardado solo 5 billones de años en pedirle salir a una chica, que tal vez su interés era superficial y solo le interesaban las vistas, porque se comentaba que con ella los polvos estelares se veían de maravilla. Pero el día de la cita, la luna se esmeró buscando en el armario una fase, preguntándose si no era muy atrevido vestirse escotado cuarto menguante, sin maquillarse o dejarse ver los cráteres, si darle una oportunidad a una chica después de haber saltado para la humanidad y dado pasitos en falso para los hombres. Y mientras la Tierra no paraba de preguntarse qué iba a contarle. Tal vez lo que después de los dinosaurios de mayor quería ser controlador aéreo de estrellas fugaces. Que la Tierra todos éramos unos ciudadanos de un lugar llamado Primer Mundo porque el segundo no sabía poco y el tercero estaba en vías de desarrollo. Que la Tierra éramos unos extremistas religiosos un poco absurdos y nos llenábamos la boca de orgullo gritando «Mi Dios me sea mejor que el tuyo». Que la Tierra no importa el color de la piel, que nadie te detiene para que justifiques tu existencia en un trozo de papel, que es más fácil ser mujer,
que dos sí se pelean aunque uno no quiera y al revés, que uno no tiene suficiente con dos y busca tres para inventarse que son felices los cuatro hasta que se multiplica el problema y 4 acaba llamando 016, que los refugiados no están hechos de opiniones en internet, que en la Tierra no nos rompemos el corazón para recordar el pasado, que no somos tan simples, que después de una relación fuimos no se conjuga con el pretérito perfecto complicado. Cómo iba a impresionar a la lunática que afectaba su gravedad, a la que le dijeron que era imposible tapar el sol con un solo eclipse y demostró que no era verdad, cuando lo único genuino era que en la Tierra somos unos rebeldes a la hora de amar, que toda la Vía Láctea ya puede declararse en huelga que ese día iremos a trabajar, que no somos más que un instante en este lugar, pero vivimos como si la eternidad no fuese más que una hora que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. La Tierra podía contarle todo eso a la Luna, con algún que otro engaño, o simplemente empezar la cita diciéndole que era su cumpleaños. La niña fea. Ana María Matute. La niña tenía la cara oscura y los ojos como endrinas. La niña llevaba el cabello partido en 2 mechones, trenzados a cada lado de la cara. Todos los días iba a la escuela con su cuaderno lleno de letras y la manzana brillante de la merienda, pero las niñas de la escuela le decían: «Niña fea», y no le daban la mano, ni se querían poner a su lado, ni en la rueda ni en la comba. «Tú vete, niña fea». La niña fea se comía su manzana, mirándolas desde lejos, desde las acacias, junto a los rosales silvestres, las abejas de oro, las hormigas malignas y la tierra caliente de solo. Allí nadie le decía «vete». Un día la tierra le dijo «tú tienes mi color». A la niña le pusieron flores de espino en la cabeza, flores de trapo y de papel rizado en la boca, cintas azules y moradas en las muñecas. Era muy tarde, y todos dijeron «qué bonita es». Pero ella se fue a su calor caliente, al aroma escondido, al dulce escondite donde se juega con las sombras alargadas de los árboles, flores no nacidas y semillas de girasol. Me gusta cuando callas, Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa narullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me callo con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. El escaparate de la pastelería, Ana María Matute. El niño pequeño, de los pies descalzos y sucios, soñaba todas las noches que entraba dentro del escaparate. Tras el cristal había tartas de manzana, guindas rojas y salsa de caramelo que brillaba. Aquel niño pequeño iba siempre seguido de un perro descolorido, delgado, un perro de perfil. Una noche, el niño se levantó con ojos extrañamente abiertos. Los ojos de aquel niño estaban barnizados de almíbar, y su boca tenía dientecillos agudos, ansiosos. Llegó al escaparate y apoyó la frente en el cristal, que estaba frío. Sintió gran desolación en las palmas de las manos. Todo estaba apagado y nada veía. Pero aquel niño somnambulo volvió a su choza con las redondas pupilas de color de miel y azúcar tostado, muy abiertas. El sol llegó, grande, y el niño lo vio entrar. No podía cerrar los ojos y suspiraba. En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Traía un cazo lleno de garbanzos que le habían sobrado. «Yo no tengo hambre», dijo el niño. Y la señora caritativa, escandalizada, se fue a contarlo a todo el mundo. «Yo no tengo hambre», repitió el niño interminablemente. El flaco perrillo se marchó de allí, con el corazón oprimido. Volvió, trayendo en la boca un trozo de escarcha, que brillaba al sol como un gran caramelo. El niño lo chupó durante toda la mañana, sin que se fundiera en su boca fría, con toda la nostalgia. Lo que dejé por ti, Rafael Alberti. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados.
mis capitales años desterrado, hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Memento, de Federico García Lorca. Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra, bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis, en una veleta. Cuando yo me muera. Monstruos. Damaso Alonso. Todos los días rezo esta oración al levantarme. Oh Dios, no me atormentes más. Dime qué significan estos espantos que me rodean. Cercado estoy de monstruos, que mudamente me preguntan. Igual que yo les interrogo a ellos, que tal vez te preguntan lo mismo que yo en vano perturbo. El silencio de tu invariable noche, con mi desgarradora interrogación, bajo la penumbra de las estrellas y bajo la tiniebla de la luz solar. Me acechan ojos enemigos, formas grotescas que me vigilan, colores hirientes, lazos que me están tendiendo. Son monstruos, estoy cercado de monstruos, no me devoran. Devoran mi reposo anhelado, me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma, me hacen hombre, monstruo entre monstruos, no, ninguno tan horrible como este Damaso frenético, como ese amarillo cien pies que hacia ti clama con todos sus tentáculos enloquecidos, como esta bestia inmediata, trasfundida, en una angustia fluyente, no, ninguno tan monstruoso, como esa limaña que brama hacia ti, como esa desgarrada incógnita que ahora te increpa con gemidos articulados, que ahora te dice, oh Dios, no me atormentes más. Dime qué significan estos monstruos que me rodean y este espanto íntimo que hacia ti gime en la noche. Los amigos. Julio Cortázar. En ese juego todo tenía que andar rápido. Cuando el número 1 decidió que había que liquidar a Romero y que el número 3 se encargaría del trabajo. Beltrán recibió la información pocos minutos más tarde. Tranquilo, pero sin perder un instante. Salió del café de Corrientes y Libertad y se metió en un taxi, mientras se bañaba en su departamento escuchando el noticioso. Se acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro. Un día de mala suerte en las carreras. En ese entonces Romero era un tal Romero y él un tal Beltrán. Buenos amigos antes de que la vida los metiera por caminos tan distintos. Sonrió casi sin ganas pensando en la cara que pondría Romero al encontrárselo de nuevo. Pero la cara de Romero no tenía ninguna importancia y en cambio había de pensar despacio en la cuestión del café y del auto. Era curioso que al número 1 se le hubiera ocurrido hacer matar a Romero en el café de Cochabamba y Piedras, y a esa hora quizá se debe que creer en ciertas informaciones. El número 1 ya estaba un poco viejo. De todos modos, la torpeza de la orden le daba una ventaja. Podía sacar el auto del garaje, estacionado con el motor en marcha por el lado del Cochabamba, y quedarse esperando a que Romero llegara como siempre a encontrarse con los amigos a eso de las 7 de la tarde. Si todo salía bien, evitaría que Romero entrase en el café, y al mismo tiempo los del café vieran o sospecharan su intervención. Era cosa de suerte y cálculo, un simple gesto. El Romero no dejaría de ver, porque era un lince, y saber meterse en el tráfico y pegarle la vuelta a toda máquina. Si los dos hacían las cosas como eran debido, y Beltrán estaba tan seguro de Romero como de él mismo, todo quedaría despachado en un momento. Volvió a sonreír, pensando en la cara número 1 cuando más tarde, bastante más tarde, lo llamarán desde algún teléfono público para informarle de lo sucedido. Vistiéndose despacio, acabó atado del cigarrillo y se miró un momento al espejo. Después sacó otro atado de cajón.
y antes de apagar las luces comprobó que todo estaba en orden. Los gallegos del garaje le tenían el front como una seda. Bajó por Chacabuco, despacio, y a las 7:10 se estacionó a unos metros de la puerta del café, después de dar 2 vueltas a la manzana esperando que un camión de reparto le dejara el sitio. Desde donde estaba era imposible que los del café lo vieran. De cuando en cuando apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente. No quería fumar, pero sentía la boca seca y le daba rabia. A las 7:05 vio venir a Romero por la vereda de enfrente. Lo reconoció enseguida por el chambergo gris y el saco cruzado. Con una ojeada a la vitrina del café, calculó lo que tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía pasarle nada a tanta distancia del café. Era preferible dejarlo que cruzara la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento, Beltrán puso el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla. Tal como había previsto, Romero lo vio y se detuvo sorprendido. La primera bala le dio entre los ojos. Después, Beltrán tiró al montón que se derrumbaba. El Ford salió en diagonal, adelantándose limpio a un tranvía, y dio la vuelta por Tacuarí. Manejando sin apuro, el número 3 pensó que la última visión de Romero había sido la de un tal Beltrán, un amigo del hipódromo en otros tiempos. No verte, de Gerardo Diego. Un día y otro día y otro día. No verte. Poderte ver, saber que andas tan cerca, que es probable el milagro de la suerte. No verte. Y el corazón y el cálculo y la brújula, fracasando los 3. No hay quien te acierte. No verte. Miércoles, jueves, viernes, no encontrarte. No respirar, no ser, no merecerte. No verte. Desesperadamente amar, amarte, y volver a nacer para quererte. No verte. Sí, nacer cada día. Todo es nuevo. Nueva eres tú, mi vida. Tú, mi muerte. No verte. Andar a tientas, y era mediodía, con temor infinito de romperte. No verte. Oír tu voz, oler tu aroma. Sueños. Ay, espejismos que el desierto invierte. No verte. Pensar que tú me huyes, me deseas. Querrías encontrarte en mí, perderte. No verte. 2 barcos en la mar. Ciegas las velas. ¿Se besarán mañana sus estelas? No volveré a ser joven, Jaime Gil de Viedma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Olor a cebolla, de Camilo José Cela. Estaba enfermo y sin un real, pero se suicidó porque olía a cebolla. Huele a cebolla que apesta. Huele un horror a cebolla. Cállate, hombre. Yo no huelo nada. ¿Quieres que abra la ventana? No, me es igual. El olor no se irá. Son las paredes que huelen a cebolla. Las manos me huelen a cebolla. La mujer era la imagen de la paciencia. ¿Quieres lavarte las manos? No, no quiero. El corazón también me huele a cebolla. Tranquilízate. No puedo. Huele a cebolla. Anda, procura dormir un poco. No podría. Todo me huele a cebolla. Oye, ¿quieres un vaso de leche? No quiero un vaso de leche. Quisiera morirme. Nada más que morirme muy deprisa. Cada vez huele más a cebolla. No digas tonterías. Digo lo que me da la gana. Huele a cebolla. El hombre se echó a llorar. Huele a cebolla. Bueno, hombre, bueno. Huele a cebolla. Claro que huele a cebolla. Una peste. La mujer abrió la ventana. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a gritar. Cierra la ventana. No quiero que se vaya el olor a cebolla. Como quieras. La mujer cerró la ventana. Oye, quiero el agua en una taza. En un vaso no. La mujer fue a la cocina a prepararle una taza de agua a su marido. La mujer estaba lavando la taza cuando se oyó un berrido infernal, como si a un hombre se le hubieran roto los 2 pulmones de repente. El golpe del cuerpo contra las losetas del patio, la mujer no lo oyó. En vez sintió un dolor en las sienes, un dolor frío y agudo, como el de un pinchazo con una aguja muy larga. ¡Ay! El grito de la mujer salió por la ventana abierta. Nadie le contestó. La cama estaba vacía. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio. ¿Qué pasa? La mujer no podía hablar. De haber podido hacerlo,
Hubiera dicho. Nada, que olía un poco a cebolla. Poema 20. Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan, azules, los astros, a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado esos grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no lo hago, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. El verso cae al alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla a mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Nicolás Guillén, la canción. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Y quién dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? Joan Margarit, a la deriva. Quedaba el tren vacío en la estación de Francia. También era el final para nosotros. En una papelera, rosas rojas. Alguien que no llegó y alguien que abandonó sus esperanzas. Al pasar junto a ellas me dijiste, construyendo salvamos el recuerdo. Las convertí en un símbolo. Pensé que todo aquello que dejábamos como aquel ramo en la dudosa luz de la estación de Francia quedaría en quién sabe qué memoria. Construimos, me decías, para nunca perdernos. Y puede que la pérdida sea lo que nos salve en el desconocido recuerdo de los otros. Carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos. Jefe Seattle. Nota. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envió en 1854 una oferta al jefe Seattle de la tribu Suquamish para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe Seattle responde en 1855. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos?
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados a la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda a decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada, y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo. Nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento escrepando la superficie del lago y el propio viento limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire. El animal, el árbol, el hombre, todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudridos en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales, en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo.
Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos, para que respeten la tierra. Digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciera el tejido, lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos, de una cosa estamos seguros, que el hombre blanco llegará a descubrir algún día, nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca. La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras, y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados de dolor de muchos hombres, y la visión de las montañas obstruida por los hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Rima 21. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Romance de la luna, de Federico García Lorca. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? Ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. César Brandon. Hola, esta carta debía haberlo escrito hace 2 años, así que, por esta vez, permíteme hablar en primera persona, y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador, aunque detesto todo lo que atrae el Word 2016. Como predeterminado sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interneliado. Y la verdad es que detesto el cuerpo de Calibri, los 11 puntos y el 1,0 de espaciado. Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor. Y también en guardar cada 5 minutos los archivos de Word, porque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos días sin luz. Mamá, gracias por tu gratitud, por todo lo bueno, de preocuparte del cuándo, del cómo, del dónde y con quién salía. Yo en mi juventud. A veces, contestándote con mala actitud, hasta que tú y tus collejas me recordabas que, mamá, lo siento por entender demasiado tarde, que por más veloz que sea el amor a primera vista, siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre. Por enseñarme que padre no solo es aquel que tiene un hijo, padres son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños, a lo poco que duermen para cumplirlos y aparte. Lo siento, pues buscar lo extraordinario en otros planetas
por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado vida en llamarte. Mamá, ahora el mundo se detiene cuando hablo, mamá, porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes. Y ahora, jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida, porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene. Mamá, tal vez yo solo sea un instante, como una de esas faltas de ortografía que en el Word 2016 se corrigen solas o se borran. Mamá, tal vez yo sea eso, pero yo te quiero recta, a doble espacio y en Times New Roman. Gracias. José Agustín Goytisolo. El lobito bueno. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, y una bruja hermosa, y un pirata al lado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Las líneas de la mano, de Julio Cortázar. De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué, remonta el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de nilón de cristal de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas. Rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor. Y allí, pero es difícil verla, solo las ratas las siguen para trepar a bordo. Sube al barco de turbinas sonoras. Corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor, y en una cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo, y con un último esfuerzo, se guarda en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. Rima 22. Gustavo Adolfo Bécquer. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Rosa íntima, Juan Ramón Jiménez. Todas las rosas son la misma rosa. Amor, la única rosa. Y todo queda contenido en ella. Breve imagen del mundo. Amor, la única rosa. Rosa, la rosa, pero aquella rosa. La primera vuelve con la rosa. Grana, rosa amarilla, blanca, grana, y todos se embriagan con la rosa. La rosa igual a la otra rosa. ¿Igual es una rosa que otra rosa? ¿Todas las rosas son la misma rosa? Sí, pero aquella rosa... La rosa que se aísla en una mano, que se huele hasta el fondo de ella y uno. La rosa para el seno del amor, para la boca del amor y el alma. Y para el alma era aquella rosa, que se escondía, dulce entre las rosas, y que una tarde ya no se vio más. ¿De qué amarillo aquella fresca rosa? Todo de rosa en rosa, loco vive. La luz, el ala, el aire, la onda y la mujer, y el hombre y la mujer y el hombre. La rosa pende bella y delicada para todos. Su cuerpo sin penumbra y sin secreto, a un tiempo lleno y suave, íntimo y evidente, ardiente y dulce. Esta rosa, esa rosa, la otra rosa, sí, pero aquella rosa... Rima 38. Gustavo Adolfo Bécquer. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Eduardo Galeano, El mundo. Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló un montón de gente.
un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Pablo Neruda. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con el hambre y con dolores. No quiere luchar solo. Te está esperando, amigo. Oh tú, la que yo amo, pequeña, gran rojo de trigo. Será dura la lucha, la vida será dura, pero vendrás conmigo. Esopo, el cuento del adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un vecino, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. El adivino, levantándose de un salto, y salió corriendo hacia su casa, desencajado y suspirando para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraba, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que vanaglorias de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucederá a ti?» El adivino no supo qué responder. Se querían, Vicente Aleixandre. Se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre. ¿Sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran, como lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo, mediodía perfecto. Se querían tan íntimos, mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad cantando. Amando, se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música, día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. Versos de amor, conceptos esparcidos, de Lope de Vega. Versos de amor, conceptos esparcidos, engendrados del alma en mis cuidados, partos de mis sentidos abrasados, con más dolor que libertad nacidos, exposidos al mundo en que perdidos, tan rotos anduvistes y trocados, que sólo donde fuistes engendrados, fuérades por la sangre conocidos. Pues que le hurtáis el laberinto a Creta, adédalo los altos pensamientos, la furia al mar, las llamas al abismo. Si aquel aspita hermoso nos aceta, dejad la tierra, entretened los vientos, descansaréis en vuestro centro mismo. Anónimo, la felicidad escondida. En el inicio de los tiempos, antes que la humanidad poblara la tierra, los distintos dioses se reunieron con el fin de preparar la creación del ser humano, a su imagen y semejanza.
Sin embargo, uno de ellos se dio cuenta de que si lo hacían exactamente iguales a ellos, en realidad estarían creando nuevos dioses. Con lo que deberían quitarle algo, de tal manera que se diferenciaran de ellos. Tras pensarlo detenidamente, otro de los presentes propuso quitarles la felicidad y esconderla en un lugar donde no podrían encontrarla nunca. Otro de ellos propuso esconderla en el monte más alto, pero se dieron cuenta de que al tener fuerza, la humanidad podría llegar a subir y hallarla. Otro propuso que la ocultaran debajo del mar, pero dado que la humanidad poseería curiosidad, podría llegar a construir algo para llegar a las profundidades marinas y encontrarla. Un tercero propuso llevar la felicidad a un planeta lejano, pero otros concluyeron que dado que el ser humano tendrá inteligencia, podrá construir naves espaciales que podrán llegar a alcanzarla. El último de los dioses, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra, para indicar que sabía un lugar donde no la encontrarían. Propuso que escondieran la felicidad dentro del propio ser humano, de tal modo que estaría tan ocupado buscando fuera que jamás la hallaría. Estando todos de acuerdo con ello, así lo hicieron. Este es el motivo por el cual el ser humano se pasa la vida buscando la felicidad, sin saber que en realidad está en sí mismo. Mohamed Churki, primer día de clase. El director me acompaña a la clase y me presenta al maestro. Sidi Mohamed, este muchacho va a estudiar en tu clase. Salen al pasillo y hablan, sin duda, de mí. El director me ha debido de traer a esta clase para ponerme en observación. Es probable que, dentro de unos días, me diga: no puedes seguir estudiando aquí. Lo mejor para ti es que vuelvas a Tánger. Los niños murmuran, me miran con curiosidad y yo me siento como un intruso entre ellos. Nunca me había encontrado entre más de 40 personas que me examinan de arriba para abajo. En la clase hay alumnos de mi edad, pero que saben leer y escribir. En la pizarra está escrita la lección y ellos tienen abiertos sus cuadernos. Pronto me enteraría de que los alumnos mayores proceden del campo. Vuelve el maestro y me sienta a la fila del centro, al lado del alumno más pequeño de la clase. En el aula hay 3 filas. A mi derecha, en los primeros pupitres, 4 alumnas, con los pechos creciditos. Es vuestro compañero, dice el maestro. Tenéis que intentar ayudarle. Me miran, cuchicheando, desquitándose en sus asientos. El maestro golpea con la regla en su escritorio. Se callan. La mayoría de ellos visten con chilaba. Algunos siguen observándome con curiosidad. Es fácil diferenciar a los campesinos de los de la ciudad, por sus rasgos y su forma de vestir. Copian la lección escrita en la pizarra. ¿Qué estarán copiando? Con el cuaderno y la pluma ante mí, estoy a la espera de iniciar la primera clase. Los símbolos del mundo van apareciendo en la página de mi compañero de pupitre, pero la mía está en blanco. Me fijo en ellos. ¡Qué rápido escriben!, pienso. ¿Me permitirá el director que me quede aprender como ellos? Si no me admite, seguramente volverá a Tánger, a frecuentar a los profesionales del vicio, sin descifrar el mundo a través de sus signos. Ya que estoy aquí, tengo que aprender. La verdadera vida hay que buscarla en los libros. Eso me dijo alguien en Tánger. El maestro pasea lentamente por la clase, fijándose en lo que escriben algunos alumnos, sin detenerse hasta llegar a mi pupitre. Es un hombre tranquilo y amable. No ha debido de vivir con hijos de puta. Se inclina sobre mi cuaderno. Describe en la segunda hoja unas palabras, cada una en un reglón, pronunciándolas en voz baja. Luego me pide que las copie hasta completar la línea. Mi pequeño compañero de pupitre, menudo y simpático, no deja de fijarse en mí, en mi cuaderno y en mis manos mientras intento escribir, a duras penas, cada palabra. Me tiembla la mano al trazar las letras. Su mirada furtiva aumenta mi temblor y nerviosismo. 2 días después me enteraré de que estoy en el 3er curso de la escuela primaria. Y acabado los 3 renglones, cruzo de nuevo los brazos.
mirando al maestro pasear entre las filas y a los alumnos concentrados en copiar la lección. Algunos han terminado de escribir. Se acerca a mí y echa un vistazo a mi escritura. Bien, pronto aprenderás, si Dios quiere. Luego, pide a mi compañero que me escriba algunas palabras similares a las que acabo de copiar. Murmullos de los alumnos. El maestro se incorpora y abarca de una sola mirada toda la clase. Se callan. Por sus expresiones y gestos, adivino que mi compañero está contento de ayudarme. No puedo decir lo mismo de mí. Me siento el último de ellos. Solo sé las pocas palabras que me enseñó Hamid en Tánger. Me invade la tristeza y la culpabilidad. Mi lugar no está entre ellos. Yo vengo del clan de los alcahuetes, ladrones, contrabandistas y putas. Este lugar es un lugar sagrado y profanado. Que estoy profanando. Pero quizá entre ellos hay algunos que son hijos de eso todo a la vez. Me consuelo. Esto es, pues, un lugar de purificación. Si no hubieran llegado ellos aquí, también sería lo que he sido yo. Se disipa mi tristeza ante esta hipótesis, quizá equivocada, imposible de verificar, pero que me sirve de autodefensa. Me enfrento a la alternativa de quedarme aquí o volver a Tánger. Allí, en el cualquier otro lugar, me espera el fango putrefacto. Me quedaré aquí, aunque el azul cielo me borre para siempre de mi vida. Mi compañero me escribe algunas palabras, pronunciándolas en voz baja, como el maestro. Le doy las gracias, mi mano tiembla y me esfuerzo de nuevo, imitando imitar su bonita letra. A partir de entonces aprenderé más de los alumnos que de los maestros. Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que al vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mundo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.